Jacobo Arbenz Vilanova lleva en su nombre la marca de su padre y en su memoria el sonido terrible de aquel 27 de junio, hace 66 años, cuando las bombas comenzaron a estallar sobre la ciudad de Guatemala. Ese día, las fuerzas de Estados Unidos, apoyados por varios gobiernos de Centroamérica y el Caribe, lanzaron su ofensiva final en contra del gobierno de su padre, Jacobo Arbenz Guzmán. Pero, ¿quién era este hombre? Jacobo Arbenz Guzmán era un militar progresista que había iniciado un movimiento de renovación ante la rampante pobreza en Guatemala. El golpe de Estado había comenzado días antes, en la noche del 18 de junio de 1954, cuando casi 500 soldados, al mando del coronel Carlos Castillo Armas, habían cruzado la frontera desde Honduras con un único objetivo: ponerle fin al gobierno de Jacobo Arbenz. Más de una semana después, la ofensiva avanzaba indetenible hacia la capital y los aviones de guerra comenzaron a sobrevolar la ciudad. Guatemala era un país casi feudal y Jacobo Arbenz comienza a tomar un grupo de medidas de corte progresista que trataban de solucionar esa situación de atraso que vivía el país. Para aquel entonces, las 3/4 de la población guatemalteca controlaban en conjunto menos del 10% de las tierras. Mientras tanto, United Fruit Company de Estados Unidos era la dueña del más del 50% de todos los terrenos cultivables, de los que tenían sembrados apenas el 3%. Es en ese contexto en el que Jacobo Arbenz dicta una serie de medidas que promueven un cambio social y que llevaron a los guatemaltecos más pobres a sentir que estaban viviendo una época inédita. En la campaña en contra de Jacobo Arbenz, entrado 1952, los grandes terratenientes locales y United Fruit Company comenzaron una campaña en contra del gobierno de Jacobo, a que lo acusaban de seguir los dictámenes de la Unión Soviética. Es en ese contexto, varios gobiernos de la región también temieron que el ejemplo de Guatemala se extendiera por sus propios países, por lo que comenzaron a presionar a Estados Unidos para que pusiera fin a aquella experiencia. Pero por su parte, Estados Unidos temía que Guatemala se volviera un satélite soviético en su zona de influencia en el continente americano, y por el otro, los gobiernos de la región temían que el ejemplo de Jacobo Arbenz se extendiera por Centroamérica y el Caribe. Así, los gobernantes del Pacto de Cuba, Honduras, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana también se sumaron para intentar poner fin a la experiencia social de Jacobo Arbenz en Guatemala, pero no quedó ahí. Jacobo Arbenz se vinculó con el Partido Guatemalteco del Trabajo, que profesaba abiertamente el comunismo. Para muchos, ese pacto fue la muestra de sus intenciones de llevar al modelo de la URSS a Guatemala. Pero, en realidad, la Unión Soviética todavía no tenía ningún interés en la región. Un año antes había muerto Stalin, y los soviéticos aún estaban más ocupados con sus propios problemas. Pero, además, no podemos decir que las medidas de Jacobo Arbenz buscaban promover el comunismo en Guatemala. Más bien, eran ideas cercanas a los ideales de la Revolución Mexicana, que de hecho tuvo asesores que habían sido parte de dicha revolución. Finalmente, la CIA se decidió a invertir en Guatemala. Diseñaron una operación experimental encubierta denominada PBSUCCESS y que, según García Ferreira, sería una especie de laboratorio para futuras invasiones estadounidenses en Latinoamérica. La invasión. Cuando Arbenz Vilanova nació en 1946, habían pasado solo 2 años desde que su padre se sumó al movimiento cívico que llamarían después Revolución de 1944. Faltaban 5 años para que Arbenz Guzmán fuera elegido democráticamente como presidente y otros 8 años para aquel día trágico que marcaría el resto de sus vidas. Arbenz Vilanova recuerda que al principio sus padres trataron de aparentar que no sucedía nada. Luego hicieron lo posible por no preocuparnos, pero pronto nos dimos cuenta de lo serio de la situación y de los peligros que corría en cuenta. Recuerda cuando los aviones comenzaron a bombardear la ciudad de Guatemala. Los oficiales más cercanos de su padre se atemorizaron. Fue entonces cuando se consumó la traición. Le dijeron: coronel, no podemos seguir apoyándolo.
El 27 de junio de 1954, a las 9 de la noche, Arbenz renunció como presidente de Guatemala, con la esperanza, dijo, de salvar las conquistas democráticas de la revolución. Su figura todavía causa controversia y su legado sigue siendo un tabú 65 años después. Las huellas, desafortunadamente la invasión y el golpe tuvieron un efecto desastroso que duró por mucho en nuestras familias, pero también en toda Guatemala. Recuerda Arbenz Villanueva. Cuando su familia iba a abandonar Guatemala, los militares en el aeropuerto obligaron a su padre a quitarse la ropa para desvestirlo y revisarlo. Las cámaras de los medios captaron la humillación que sería una de las últimas de los que publicaría Arbenz en Guatemala por décadas. Según cuenta García Ferreira, eso no fue el final. La CIA hizo todo lo que pudo para quitarle legitimidad al expresidente y para perseguirlo por todos lados y presionar a los gobiernos de los países a los que pedía asilo. De hecho, el único sobreviviente de aquella tragedia familiar recuerda que el golpe de Estado fue solo el inicio de la pesadilla mayor. Arbenz Villanueva fue condenado a un exilio que duró 50 años y que extendió por 9 países, los cuales son México, Francia, Suiza, República Checa, la Unión Soviética, Uruguay, Cuba, El Salvador y Costa Rica. No fue fácil, a mis hermanas les afectó mucho y sufrieron mucho lo que pasó. Como resultado, una de ellas se quitó la vida en 1965 y la otra en el 2004. La consecuencia de este fue la primera intervención de la CIA en América Latina, el golpe de Estado contra Arbenz y el pueblo trabajador guatemalteco, además de permitir mantener intactos los intereses del imperialismo y la oligarquía, inauguró un prolongado periodo de décadas de terror sangriento contra los trabajadores y campesinos pobres, estudiantes, etc., y que dejó un saldo de cuando menos 2.000 asesinatos y desaparecidos políticos. Washington no solo impuso el gobierno militar y armó, sino que además le señaló una lista de personas que debían ser eliminadas de inmediato. Los logros y los avances de la herencia de la Revolución del 44. En el 20 de octubre de 1944 significó para Guatemala un inicio del cambio político-social de gran trascendencia histórica. Los frutos de la revolución fueron varios. Varios de los logros de la revolución de 1944 se mantienen vigentes. Entre estos tenemos el derecho de la libre sindicación, huelga y paro, indemnización laboral de despido sin causa justificada en el Código de Trabajo de 1947, el reconocimiento de la propiedad privada, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la autonomía universitaria y la creación de la Ciudad Olímpica.